Hija. ¡No te me acerques! ¡No te acerques a mí! ¡No digas nada! Tú causaste la muerte de mi madre. La mataste por dentro. Era una mujer sin pelos en la lengua, igual que yo. Decía todo lo que pensaba. Y el día en el que estamos llorando a mi esposa, ¿por quién me tomas? Khalid no hará nada en un día de duelo. No te preocupes, él respeta estas cosas. No lo sé. Espera, no empaques la ropa así. Espera. Después no encontrarás nada de lo que buscas. No te llamé aquí para que hablemos de Biricik, Reyhan. No tiene nada que ver con quererme o protegerme. Es simplemente egoísmo. La caída absoluta y sin redención de Reyhan marca un antes y un después definitivo en esta historia, demostrando que ninguna máscara de aparente protección maternal puede sostenerse cuando el egoísmo más frío y calculador sale a la luz para destruir la vida de aquellos a quienes supuestamente amaba. Antes de continuar con este análisis exhaustivo y revelar los secretos ocultos que definirán el rumbo de los próximos acontecimientos, cuéntame desde qué ciudad o país me estás viendo en este preciso instante, ya que leo y respondo personalmente cada uno de vuestros comentarios para saber hasta dónde llega nuestra comunidad de apasionados seguidores del drama. La traición imperdonable de Reyhan, al revelar el paradero exacto de Aras a Khalid, no solo desencadenó una brutal agresión y un secuestro que casi le cuesta la vida, sino que también dinamitó los cimientos de la confianza familiar, dejando a su paso un rastro de desolación y una sed de justicia que ya no se puede calmar con palabras vacías. Cuando Ashley descubrió la verdad escuchando directamente la confesión, el impacto fue tan devastador que su cuerpo y su mente sufrieron una fractura irreversible, experimentando una sensación de repugnancia y desilusión hacia quien había considerado un refugio seguro durante su convalecencia médica. La forma en que Ashley rechazó de inmediato la presencia de Reyhan, calificando su acto no como un error desafortunado, sino como una elección deliberada y egoísta, muestra un crecimiento emocional doloroso pero necesario, liberándose por fin de las cadenas invisibles de una manipulación afectiva que buscaba mantenerla atada bajo un falso pretexto de cuidado constante. Este despertar de Ashley conecta profundamente con esa persistente sensación de incompletitud que la ha perseguido a lo largo de toda su vida. Un vacío existencial que trascendía por completo sus problemas cardíacos y que encontraba un eco inquietante en la presencia de Reyhan, quien intentaba llenar ese espacio vacío con su propia toxicidad y su necesidad imperiosa de controlarlo todo. La revelación paralela sobre la existencia de Selvi, su hermana melliza de quien fue separada al nacer en circunstancias marcadas por la pobreza extrema y la enfermedad, aporta una capa psicológica de una complejidad abrumadora, explicando por fin el origen de ese dolor interno que ninguna medicina lograba calmar. El intento fallido de la madre biológica por acercarse a Selvi y la respuesta tajante de esta última, negándose rotundamente a conocerla y prefiriendo aferrarse a la familia que la crió, refleja una armadura defensiva construida a base de años de abandono, demostrando que las heridas de la infancia no se cierran con una simple disculpa tardía. Selvi protegió su estabilidad emocional con uñas y dientes, exigiendo que nadie volviera a perturbar su tranquilidad, lo que establece un contraste fascinante con la trayectoria de Ashley, quien a pesar de haber tenido una crianza diferente, comparte con su hermana esa misma herida invisible de la separación y la vastedad del abandono. Mientras tanto, Metin enfrenta las ruinas de su propia existencia tras haber ignorado sistemáticamente las advertencias sobre la verdadera naturaleza de Reyhan, permitiendo que la ambición y los celos sigan envenenando su hogar hasta empujar a sus propios hijos hacia un abismo de rencor y distanciamiento. La furia contenida de Biri, la hija de Metin, al confrontar a su padre y acusarlo de haber matado lentamente el alma de su madre durante años de sufrimiento silencioso, expone la culpa latente de un hombre que ahora se encuentra completamente solo, abandonado por aquellos a quienes intentó gobernar mediante el miedo y la autoridad malentendida. La decisión de Biri de abandonar la casa familiar acompañada por Murat y Cesin representa un acto de liberación generacional,
una ruptura violenta con el pasado que demuestra que la juventud ya no está dispuesta a tolerar la hipocresía ni el chantaje emocional de los adultos que priorizan sus propios intereses sentimentales por encima del bienestar familiar. Cecín y Murat asumen un rol protector fundamental, ofreciendo un espacio seguro y mostrando una lealtad inquebrantable que contrasta fuertemente con la decadencia moral del clan principal, convirtiéndose en el verdadero refugio emocional para quienes huyen de la atmósfera asfixiante de la mansión. La sombra de la señora Merchant sigue planeando pesadamente sobre todos los acontecimientos, recordando que su trágico fallecimiento no fue un simple accidente fortuito, sino el catalizador que sacó a la superficie todos los secretos oscuros que la familia había intentado enterrar bajo la alfombra de las apariencias sociales. El comisario mantiene una investigación silenciosa pero implacable, y cada pregunta formulada a Metin sobre los motivos de la presencia de Merchant en esa zona aislada augura que la verdad sobre su muerte saldrá a la luz en el momento menos pensado, sepultando definitivamente cualquier intento de encubrimiento institucional. Reyhan, arrastrada por la desesperación de ver cómo su mundo se desmorona y consciente de que Metin le ha retirado cualquier vestigio de respeto o afecto, suplica una última oportunidad para confesarle la verdad a Aras por sí misma, buscando una redención imposible que limpie su conciencia manchada de culpa. Pero Metin, agotado por el peso de sus propias faltas y desprovisto de toda autoridad moral, la abandona a su suerte, sabiendo que ya no le queda nadie a su lado, marcando el inicio de un destierro emocional y físico del que Reyhan jamás podrá retornar. La partida temporal de Aras hacia Dubái, planeada por su madre para alejarlo del ojo del huracán, deja a Ashley en un estado de vulnerabilidad extrema, suspendida entre la esperanza de una vida futura juntos y el terror latente de que Aras descubra la magnitud de la traición que puso su vida en peligro de muerte. Aunque Aras prometió regresar en pocos días para consolidar su relación y comenzar desde cero, la tensión acumulada en el ambiente sugiere que su retorno estará marcado por un enfrentamiento explosivo que pondrá a prueba la resistencia de su amor frente a los escombros del pasado. La psicología de los personajes alcanza aquí su punto de ebullición más intenso, donde las máscaras de la cortesía burguesa han desaparecido por completo para dar paso a instintos de supervivencia pura, obligando a cada uno de ellos a elegir un bando en esta guerra silenciosa de lealtades rotas y promesas incumplidas. Ashley experimenta una metamorfosis radical. Al cortar de raíz su vínculo con Reyhan, asume el control absoluto de su destino, negándose a volver a ser la pieza manipulable en el tablero de ajedrez de los adultos egoístas que utilizaron su condición de salud como herramienta de control psicológico. Este empoderamiento doloroso de Ashley la encamina inevitablemente hacia el descubrimiento de su verdadera identidad y la verdad oculta sobre su hermana melliza Selvi, un encuentro que podría redefinir por completo su percepción del mundo y sanar finalmente ese sentimiento de incompletitud que la ha atormentado desde el día en que su corazón comenzó a latir con una vida prestada. La estructura narrativa nos arrastra sin piedad hacia un clímax donde los hilos sueltos del destino comenzarán a entrelazarse de formas imprevisibles, desafiando las teorías de los espectadores más astutos y rompiendo todas las expectativas construidas hasta el momento. Y es en este preciso instante de máxima tensión, cuando todos creen conocer las consecuencias de la traición y el alcance de las decisiones tomadas, cuando la verdadera naturaleza del pasado resurge desde las sombras para dar un golpe maestro que cambiara las reglas del juego de manera permanente. Un detalle aparentemente insignificante en la investigación del comisario sobre la muerte de Merchant, combinado con el regreso anticipado de Aras, debido a una alerta imprevista en sus negocios internacionales, desatara una cadena de reacciones en cadena que pillara a todos los personajes completamente desprevenidos, desatando una tormenta que amenazara con arrasar con lo poco que queda en pie. La revelación final que está a punto de golpear a la familia no vendrá de los enemigos declarados, sino de un documento olvidado en el fondo de un cajón
que demostrará que la separación de las hermanas mellizas no fue una casualidad trágica de la pobreza, sino el resultado deliberado de un complot ejecutado por la persona en quien todos confiaban ciegamente. Esta verdad insostenible dejara a Ashley al borde del colapso total, obligándola a mirar a los ojos a un pasado que regresa para cobrar su factura más alta. Justo cuando creía haber encontrado la paz al lado del hombre que ama y lejos de las garras de la manipulación. Con el eco de las últimas palabras de rechazo, resonando en los pasillos vacíos de una mansión convertida en tumba, la puerta principal se abrirá lentamente para revelar una presencia inesperada que hará que el corazón de todos los espectadores se detenga por completo, dejándonos atrapados en el borde del abismo, sin saber si alguien lograra sobrevivir a la revelación que está a punto de estallar en el siguiente episodio. La pesadilla apenas comienza a cobrar forma cuando el silencio sepulcral de la mansión se rompe con pasos firmes que no pertenecen a nadie de la familia, desatando una ola de pánico indescriptible entre los pocos que aún permanecen atrapados en ese escenario de desolación. La figura que emerge de la penumbra no es otra que el propio Aras, cuyo regreso anticipado destroza por completo cualquier esperanza de calma y transforma la tensión latente en una bomba de tiempo a punto de estallar sin control. Su rostro refleja una mezcla letal de furia incontenible y dolor profundo al descubrir, de la peor manera posible, que las personas en quienes más confiaba tejieron una red de mentiras a sus espaldas para arrebatarle lo que más ama. La mirada de Aras se clava directamente en los escombros emocionales que dejó la confesión de Reyhan, comprendiendo al fin que cada advertencia ignorada fue una puñalada trapera directa a su corazón. En ese mismo instante, la dinámica de poder da un vuelco absoluto, dejando a una Reyhan totalmente desamparada, sin el apoyo de Metin, y con el repudio absoluto de una hija que ya no está dispuesta a perdonar jamás la mezquindad de sus actos. La transformación psicológica de Ashley alcanza un punto de quiebre absoluto porque, al verse liberada de las cadenas asfixiantes de la sobreprotección fingida, experimenta una claridad mental que le permite desmantelar uno a uno los argumentos egoístas con los que su madre intentó justificar lo injustificable. Ya no hay lágrimas de compasión ni silencios cómplices, solo una determinación de hierro que la impulsa a tomar las riendas de su propia existencia, desafiando abiertamente el control patriarcal que durante tantos años asfixió la felicidad de su hogar. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad, el rechazo visceral de Selby hacia su madre biológica comienza a fracturarse por dentro, no por un destello de amor filial recuperado, sino por la sospecha creciente de que su propia adopción oculta un secreto legal mucho más oscuro vinculado directamente a la familia principal. La frialdad con la que Selby cerró la puerta en las narices de su pasado no era más que un mecanismo de defensa ante una verdad insoportable que amenaza con salir a la superficie impulsada por la curiosidad morbosa del vecindario. La investigación del comisario sobre el fatídico accidente de la señora Merchant da un giro inesperado al descubrirse un registro de llamadas borrado del teléfono de la fallecida, un rastro digital que apunta de manera directa hacia la mansión y compromete gravemente la coartada de Metin. Cada nueva evidencia confirma que la muerte de Merchant no fue casualidad, sino el resultado colateral de un chantaje económico que se fue de las manos, dejando al descubierto la red de corrupción y secretos sucios que sostenía el falso prestigio de la familia. Metin, arrinconado por sus propios errores y abandonado por Biri, quien ya festeja su nueva libertad al lado de Murat y Cecín en un ambiente lleno de genuina complicidad, comprende que su imperio construido a base de autoritarismo y mentiras se desmorona como un castillo de naipes frente a sus ojos. La conexión entre Biri y Murat se afianza en medio de la tormenta, demostrando que la lealtad y el afecto sincero pueden florecer incluso en los suelos más áridos y castigados por la desidia de los adultos. Pero el verdadero terremoto emocional se desata cuando Aras,
tras enfrentar cara a Rayhan y exigirle explicaciones por haber vendido su ubicación a Halit, toma una decisión radical que pondrá en jaque la estabilidad de todos los involucrados sin importar las consecuencias. La negativa rotunda de Ashley a permitir que Aras cometa una locura demuestra la madurez de una mujer que ha renacido de entre las cenizas de su propia enfermedad cardíaca, entendiendo que la venganza solo trae más destrucción y que la verdadera victoria consiste en alejarse para siempre de ese tóxico nido de serpientes. Sin embargo, el destino tiene guardado un último golpe maestro que dejará a la audiencia boquiabierta, ya que el documento olvidado en el fondo del cajón revela que la conexión entre Ashley y Selby va mucho más allá de ser simples hermanas mellizas separadas al nacer, ocultando un pacto secreto firmado por la misma persona que hoy finge ser la más desolada de las víctimas. Con este giro argumental tan vertiginoso, las piezas del tablero se recolocan de manera definitiva, obligando a los espectadores a replantearse absolutamente todo lo que creían saber sobre las motivaciones ocultas de cada personaje en este intrincado laberinto de pasiones oscuras y traiciones imperdonables.